sefarad paso a paso. La judería de Huesca. La judería o barrio judío de Huesca estaba situado al este de la ciudad, en lo que hoy es conocido como Barrio Nuevo. En la actualidad no queda mucho de aquella pujante aljama, pero nos vamos a permitir reconstruirla, aunque sea en nuestra imaginación. ¿Nos acompañan? En primer lugar, diremos que era un barrio completamente cerrado y cuyos límites serían la Puerta Ramián y la desaparecida iglesia de San Ciprián. Había, no obstante, varias puertas de las que se han conservado los nombres: Puerta Mayor, Puerta de San Ciprián, o también llamada de las Fuentes, la de Salceras y la del Romano. Podemos señalar que la calle principal de la judería era la de San Jorge, que en los documentos judíos aparece como la mayor. Otras calles de este barrio eran la de Amalbel, Mezquita, Doña Marquesa de Fraga, Salcedas y de los Alabarderos. En cuanto a noticias de judíos en Huesca, hay constancia durante la época musulmana. La referencia de la época cristiana se inaugura curiosamente con un documento que data de 1096. En esa fecha es la de la conquista de la ciudad por Pedro I, y el rey hace una concesión al obispo de la diócesis de la villa de Séptimo. En dicho documento se enajena la propiedad a un judío llamado Sarbasorda a favor del obispo. La razón es que un judío no puede ser dueño de una villa que tiene una iglesia. También vamos a hablar de cuántos eran y a qué se dedicaban los judíos oscenses. En cuanto al número, no existe unanimidad entre los diferentes autores. Tomaremos como tantas veces a Baer. Este autor nos dice que la aljama estaba compuesta a mediados del siglo XIV por una población de entre 1.000 y 1.500 personas. En los últimos 100 años, antes del decreto de expulsión, la judería de Huesca sufre un descenso demográfico atribuible a varias causas. Una sería la persecución de 1391, que destruyó la mayoría de las aljamas aragonesas, y otra sería las conversiones que se producen durante y como resultado de la disputa de Tortosa de 1415. Aunque curiosamente a mitad del siglo XV se produce una recuperación que, al haber desaparecido ya parte del barrio, hace que parezca mayor, pues se produce un aumento de la densidad de población. Esto es debido a la protección que presta a los judíos la Casa Real aragonesa. Así, en el Fuero de Teruel se dice expresamente que los judíos son siervos y propiedad del rey. En cuanto a sus ocupaciones, podemos decir que la mayoría de los judíos de Huesca tenían su base económica en la agricultura. Hay una declaración de 1381 del rey Pedro IV que lo atestigua, diciendo que la riqueza de la judería dependía en su mayor parte del cultivo de la vid y de los campos. También existen documentos que indican la presencia judía en otros oficios como médicos, cirujanos, especieros, albarderos, pelliceros, sederos, plateros, tintoreros, sastres, zapateros, traperos, mercaderes y prestamistas. Hay otros comercios documentados, la panadería y la carnicería, que recibía el curioso nombre de degüella. En lo concerniente a la ganadería, el concejo de Huesca autorizaba a la judería a tener 100 cabezas de ganado menudo, cabras y ovejas, con derecho a pastos comunales, previo pago de un canon de 2 sueldos por cabeza y año. Baer señala que existirían en la judería oscense 3 clases sociales bien definidas. Para ello se basa en el estudio de la Tacaná, aprobada por la aljama de Huesca en 1340, por la cual se regulaba la satisfacción de impuestos a que estaban obligados los varones a partir de los 15 años. Según este estudio, la clase alta estaría formada por unos 80 judíos varones que pagarían unos 20 sueldos anuales. La clase media lo estaría por otros 80 varones que pagarían 10 sueldos. La clase media baja estaría compuesta por un grupo de unos 90 que pagarían unos 5 sueldos. La clase baja la formarían otros 50 que, por tener una renta más inferior de 50 sueldos, estarían exentos de impuestos. Por último, nos encontraríamos con el estamento más bajo, que estaría compuesto por los sirvientes y los pobres de solemnidad. Es de resaltar que los estudiantes de las escuelas rabínicas estaban exentos del pago de cualquier impuesto. En Huesca, hasta la expulsión, hay documentada la existencia de 3 sinagogas, que recibieron los poco originales nombres de Sinagoga Mayor, Sinagoga Mediana y Sinagoga Pequeña.
De ellas sabemos por el acta del Aljama de 1393 que se reunieron en la sinagoga mayor, donde se dice que todas las otras sinagogas cerradas. La sinagoga mayor estaba situada cerca del actual Coso, frente a la muralla de piedra de la ciudad, y después de la expulsión pasó a ser propiedad de la familia Sangüesa. La sinagoga mediana debía estar en el centro del barrio judío, como nos atestigua una declaración de herencia de la conversa Yolande Saint-Vicent, formulada en 1456, en la que se cita una casa de la judería lindante con Judaría Madiaba. En cuanto a la sinagoga pequeña, se encontraba en el extremo occidental del barrio, cerca de la mencionada iglesia de San Ciprián. Por unos documentos fechados en 1482 y 1483, en los que se refieren a unas reformas realizadas en el edificio, podemos saber cómo era. Sus dimensiones eran reducidas, de planta rectangular, precedido de un atrio, en cuya segunda planta se hallaba la Galería de las Mujeres. Tenía dos puertas, una a poniente y otra al norte. Como anécdota, podemos citar que una obra de albañilería la realizó, según nos dice el documento, Mahoma Malferit, moro de Zaragoza. Otro de los documentos anteriormente citados nos describe con todo lujo de detalles cómo se contrata la construcción de unos bancos seguidos con respaldo y guardapolvos adosados a los muros, y que la obra la realizó el fustero oscense cristiano Jaime de Abella. Enfrente de este lugar se encuentra el Hotel Pedro I, donde se sitúa la posible ubicación de la Mikvé. Por último, nos gustaría referirnos a la cofradía de los Cavafuesas, cuya takana fue aprobada en 1323. Estos cofrades estaban organizados en 7 tandas o grupos que se alternaban en el trabajo, a fin de que siempre hubiera una tanda dispuesta. Su principal función era, textualmente, cavar las fuesas de muertos judíos que se fincaran en la ciudad d'Osca. Al frente de cada grupo había un mandadero, cuya función era citar a los cofrades de turno y señalar la hora para cavar la fosa. Esto se realizaba normalmente de día, aunque por acuerdo de la mayoría se podía realizar de noche. Por ello recibían una remuneración que ha quedado reflejada en la referida takana. Dentro de cada grupo se nombraba 2 personas que se ocupaban del baño funerario y otra que se ocupaba en pregonar el fallecimiento. También los cofrades estaban obligados a asistir a las ondras que se celebraban en Sabbat en la sinagoga. Esta cofradía de los Cavafuesas estaba abierta a hombres y mujeres. Ya no nos queda nada más que agradeceros el que nos hayáis acompañado en este paseo por el Huesca Judía.